Y esta tercera conferencia, el día de hoy, es sobre el tema protocolos a seguir en la práctica para el procesamiento del instrumental, descontaminación, desinfección y esterilización. Y para esto tenemos hoy nuevamente, contamos con la presencia de la doctora Lucero Pedreros. Si algunos de ustedes nos visitan por primera vez en esta conferencia del día de hoy, quiero presentarles oficialmente a la doctora Lucero Pedreros, quien es docente de la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Ha colaborado como consultora, asesora científica de educación continua para la empresa Crostes. Es odontóloga de la Universidad San Martín de Bogotá, Colombia. Actualmente reside en la Ciudad de México. Es especialista en la ortodoncia de centros de estudios, diplomada en ortopedia maxilar, diplomada en esterilización de equipos, instrumental, también en control de infecciones, y es especialista en bioseguridad y control de infección. Y por eso es que le hemos pedido que comparta todos sus conocimientos, que comparta toda esa experiencia que ella posee con todos nosotros. Muy bien. ¿De dónde se está sacando toda la información? Como venimos hablando, del manual del CDC y la bibliografía que hemos venido manejando, que esa también ya está, la semana pasada y la antepasada se agregó al final. Prácticamente es de allí de donde me he basado para sacar todas las normativas que en este momento se van a hablar. Muy bien, entonces vamos a empezar. Es importante entender y tener en cuenta que ya se había dado anteriormente casos reportados de odontólogos donde incurrieron a contaminar sus pacientes por contaminación cruzada. Uno de los casos fue directamente en Inglaterra, un odontólogo inglés que dice que puso en riesgo a 22,000 pacientes de su clínica precisamente por las malas prácticas de esterilización y desinfección que llevaban a cabo en su clínica. Y el otro fue directamente en Estados Unidos, donde igual el doctor en Oklahoma también puso en riesgo sus pacientes con VIH, con hepatitis B y C, precisamente porque sus protocolos de esterilización y desinfección y limpieza no se estaban llevando a cabo. Entonces, no es algo nuevo, es algo que ya se viene viendo desde hace tiempo, que en esta parte hay muchas falencias en cuanto se debe realizar bien en clínica odontológica. La Asociación Mexicana de Patología nos recomienda bastante la necesidad de hacer un buen protocolo de descontaminación, de lavado y de esterilización. ¿Por qué? Porque como sabemos, los microorganismos, en este caso la hepatitis C, dura varios tiempo en las superficies y también es resistente a elevada temperatura. Entonces, si no se hace una verificación del autoclave, si no se garantiza o se hace una trazabilidad completa de todos los procesos, algo puede estar fallando y no nos damos cuenta. Entonces sí es muy importante esta recomendación de la Asociación Mexicana de Patología, precisamente para garantizar que se están llevando a cabo bien los protocolos. Permíteme. Muy bien. Entonces, es importante entender los conceptos y que queden claros. Primero, esterilización es el proceso de operaciones destinadas a eliminar o matar completamente todos los microorganismos, incluyendo las esporas. Aquí sí no se tiene acepción de microorganismos como en el caso de la desinfección, que es la destrucción de ciertos organismos patógenos, pero no se llega al grado de destrucción de esporas, y eso se los voy a explicar más adelante cuando hablemos de desinfección, porque todavía como que está en tela de juicio que sí o que no. Y la descontaminación o el lavado, que reduce la población de agentes patógenos a un nivel mínimo,
regresando el instrumento a un nivel específico para su manipulación y su debido procesamiento. Entonces, cuando estamos en clínica, previo a empezar el proceso, tan pronto se termine con el paciente, es importante tener en cuenta, recordemos lo que hablábamos la vez pasada, están todas las áreas contaminadas, tenemos a nuestra auxiliar, entonces es importante organizarnos en cuanto a cómo vamos a llevar a cabo todo el proceso. Tan pronto salga el paciente, lo primero que vamos a hacer es tomar el instrumental y llevarlo a un recipiente con detergente. Pero antes de eso quiero hablarles de cuáles serían las indicaciones correctas de un centro de esterilización, el cual todos deberíamos tener en consulta. La normativa o lo ideal que se debería tener es un lugar en nuestro centro de esterilización apartado del consultorio. Eso es lo ideal que se debería tener, que fueran zonas completamente diferentes. Sé que hay muchos consultorios que es solamente una consulta, tienen su autoclave allí mismo, pero tratar entonces de que tenga la misma ruta para poder llevar a cabo bien este protocolo. En la imagen que vemos en este momento tiene la ventana por donde se recibe el instrumental, la tina que está del lado izquierdo, la tina de lavado ultrasónico, luego se saca la malla, se enjuaga, se seca, está la parte de empaquetado y luego el autoclave. Esta es otra manera, pero también lleva la misma línea. Entonces, el lugar de lavado para el secado, empaquetado y el autoclave. Y esta también en la parte izquierda vemos una tina, luego el lugar donde se hace el lavado, el secado y el empaquetado y posteriormente se introduce en el autoclave. Entonces es importante tener en cuenta como que tenemos que llevar esos pasos, ser muy rigurosos con los espacios para que podamos tener los espacios listos para poder hacer cada una de esas labores. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el protocolo como tal? Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es la limpieza. Tenemos todo nuestro instrumental que acabamos de utilizar en la consulta. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este instrumental y llevarlo directamente, fresas, limas, rotatorios, todo lo vamos a poner directamente en un contenedor plástico como vemos en la imagen, con tapa roja, marcado con el logo de bioseguridad, y dentro de este contenedor va a tener detergente enzimático. Es importante tener en cuenta que las auxiliares ya para este momento de lo que estamos viviendo no pueden andar por la clínica con su charola, con su bandeja, con el instrumental o dentro del mismo consultorio paseando, porque esto es una actividad peligrosa, se pueden caer o se les pueden caer los instrumentos y están contaminados. Entonces, tan pronto terminan de atender el paciente, todos esos instrumentos que van a hacer los van a sumergir directamente en un contenedor con detergente enzimático. Algo muy importante que quiero recalcarles aquí es esto. Los cepillos de profilaxis no se pueden reutilizar. Así se haga el lavado, así se haga esterilizado, son para un solo uso. Hay instrumentos que van a boca, pero son de un solo uso. No es recomendable hacer un reuso de estos porque puede causar contaminación cruzada y más en el tema de los cepillos. Estos, algunos son de pulir, pero entonces es importante que también se sumerjan en detergente enzimático y se deje allí mínimo 20 minutos y luego hacer el proceso de esterilización, pero teniendo en cuenta que este tipo de instrumentos de preferencia no se pueden reutilizar. Entonces, ¿qué características tiene el detergente enzimático? Precisamente tiene la característica, deben tener la característica de que deben ser de pH neutro, que sean biodegradables, que sean bajo en espuma. Algo muy importante en este punto es que el hecho que se laven instrumentos dentales no es lo mismo
que estar hablando de lavar los trastes en casa, porque el 99% de las auxiliares, que son las que llevan a cabo este protocolo, o los odontólogos que también lo hacen solos en su consulta, asimilan el proceso y son procesos completamente diferentes. Estamos hablando de instrumental que tiene contacto con cavidades estériles del paciente, pero aún así tienen fluidos potencialmente contaminantes, sangre, saliva, hueso. El hecho de utilizar precisamente el detergente enzimático es porque tiene la capacidad de degradar toda esa materia orgánica, sangre, saliva, caries, sarro. Entonces la degrada poco a poco al estar sumergido. La sangre también como que la suelta del instrumental y la lleva al fondo. El color que ven del agua de la mezcla del detergente enzimático es más o menos el color que tiene que permanecer, que ustedes puedan ver el instrumento. Por eso una de las indicaciones es que sea bajo en espuma. No es una lavadora de casa donde le ponemos el detergente y lo que queremos es que haga harta espuma para darnos cuenta que sí está haciendo efecto el detergente. Aquí no. Aquí el detergente actúa, sus agentes actúan por sí solos, no se necesita que tenga espuma porque necesitamos ver cómo está el instrumento y qué calidad o la calidad del agua. Si el agua ya se ve turbia, ya no se ve de ese color azul claro o verde claro, sino que ya se ve oscura como marrón, es momento de cambiarla. Por lo general, el cambio del detergente enzimático se hace en cada turno según la calidad del agua o en cada jornada terminando el día. Para el día siguiente se tiene que poner una nueva preparación. Estos detergentes enzimáticos contienen multienzimas, entonces unos tienen proteasa, otros tienen lipasa, precisamente para que degraden toda esa capa proteica que tienen los microorganismos. ¿Recuerdan cuando en la primera conferencia les hablaba del coronavirus precisamente que tiene una capa lipídica? Los multienzimáticos también actúan sobre esas, sobre las proteasas, lo que cubren los microorganismos, rompen esa capa y hacen que los microorganismos se debiliten para cuando ya pase a una desinfección de alto nivel o a una esterilización, el procedimiento sea exitoso. Esta parte del protocolo es fundamental. Un instrumento que no está bien lavado es un instrumento que no va a quedar bien esterilizado. Un instrumento que cuando les llega a su mano, después de haber salido del autoclave, tiene cemento, tiene caries, tiene sarro, ese instrumento no está estéril. ¿Por qué? Porque el vapor en el autoclave no tiene la capacidad de pasar por entre la materia orgánica y llegar hasta el instrumento. El instrumento tiene que estar 100% limpio para poder garantizar el proceso de esterilización. Algo importante en el tema del lavado es que tenemos dos tipos de lavado. Está el lavado manual y está el lavado pues ya directamente en la tina ultrasónica. El lavado manual es importante tener en cuenta cómo vamos a estar vestidos. No se pueden llevar los guantes con los que se estuvo trabajando con el paciente. Son guantes especializados, guantes fuertes para evitar cualquier accidente, como lo ven en la imagen. Su bata igual antifluidos, y el lavado es importante tener en cuenta este paso. Tiene que llevarse a cabo dentro del agua con el detergente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por fuera, en el momento que se está haciendo el cepillado, que de preferencia tiene que ser con mango largo, no puede ser esos cepillos cortitos como los de lavar las uñas o unos cepillos que son muy pequeñitos, no, porque se puede causar el accidente. Y por eso la recomendación es que sea un cepillo largo dentro de la misma tina o dentro del mismo recipiente donde se está haciendo el lavado, con el agua dentro del agua. ¿Para qué? Para no levantar aerosoles. Es importante tener en cuenta este paso. Todo el procedimiento de lavado del instrumental tiene que llevarse a cabo dentro del agua. Se agarra el instrumental, se cepilla, ya no se tiene que hacer un cepillado demasiado minucioso porque ya ha actuado el detergente enzimático. Según las recomendaciones de los fabricantes, mínimo tiene que estar sumergido el detergente enzimático
en los instrumentos en el detergente enzimático aproximadamente unos 20 minutos mínimo. ¿Cuáles son las proporciones? Por lo general el detergente viene concentrado, entonces se tiene que diluir. Según el fabricante o la mayoría de los fabricantes sugieren que sea 1 galón de agua, que son aproximadamente casi 4 litros, se diluye 30 mililitros, que es en México una copa tequilera. Entonces más o menos es esa la proporción. 30 mililitros lo diluyen en 1 galón de agua y esa es la preparación de la solución y eso es suficiente para que haga efecto en la degradación de toda la materia orgánica. Este es el cepillo de mango largo que les recomiendo que deberían tener cada uno en sus consultorios para hacer el lavado instrumental manual, o los que cuenten con tina ultrasónica, pues maravilloso. ¿Por qué? Porque la tina ultrasónica, aparte de que hace solita el lavado, penetra a lugares del instrumental que de pronto no es tan accesible con el cepillo en el lavado manual. Mientras tú activas la tina, puedes hacer cualquier otra cosa en el consultorio, puedes ir descontaminando las áreas. Es una opción muy práctica ahora en el consultorio. Pero ojo, las tinas, a pesar de que suena que vibra, no quiere decir que la tina siempre esté funcionando. Así como tenemos que evaluar que funcione nuestro autoclave, nuestra tina también la tenemos que evaluar que funcione. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a probar que nuestra tina sí está funcionando perfectamente? Van a poner sus instrumentos, previamente ya pusieron su detergente enzimático y van a tomar una hoja de papel aluminio con la que envuelven los sándwiches. Esa misma la van a poner encima del agua. Esa hoja, cuando termine el ciclo de lavado, que según el fabricante de la tina pueden ser 10, 15, 20 minutos, la hoja tiene que salir, como ven en la imagen en el lado izquierdo, arrugadita y con hoyitos. Eso significa que está funcionando correctamente la tina y está haciendo su labor de limpieza. Si el papel aluminio sale liso, tal cual como lo introduciste antes de empezar el ciclo, tu tina no está funcionando. Es importante hacer este paso porque recuerden, el lavado es importantísimo para garantizar el proceso de esterilización. Posteriormente vamos a pasar al secado y a la lubricación. Es importante tener en cuenta que el secado se puede llevar a cabo con toallitas que no suelten pelusas, pero de un solo uso. Hay consultorios donde tienen una toalla de manos y esa toalla de manos dura 8 días en el consultorio. El sábado se la lleva al auxiliar para lavarla y vuelve y la trae. Y recuerden que aquí quedaron los microorganismos que no se eliminaron en el momento del lavado. Sigue el instrumental contaminado. Entonces es importante que entendamos que las toallitas tienen que ser toallitas, como ven en la imagen, donde podamos secar el instrumental, que quede bien secado, pero que no suelte pelusas. Que si se puede con toallas de papel, sí, sí se podría, pero por lo general ahorita las toallas de papel están soltando muchas pelusas, entonces hay que evaluar que no queden esos restos de toallas del papel en el instrumental ni pelusas. Terminando el secado, vamos a evaluar que nuestros instrumentos queden perfectamente limpios. Hay muchos odontólogos que le colocan estos indicadores que ven en la imagen, color gris, color azul, color rojo, para separar su instrumental porque pues tienen mucho o bueno, quieren diferenciar. Algo importante de esto es que puede albergar microorganismos debajo de estos indicadores. Entonces, si los pueden mover para hacer el lavado y el esterilizado y luego volverlos a colocar, sería importante. Hay unos que son autoclavables sin problema, pero mi recomendación es tratar de mover esos aritos para que en esa superficie donde estaba antes también se lleve a cabo el lavado y moverlos del lugar para que en esa parte también se lleve a cabo el proceso de esterilización.
¿Qué pasa con los rotatorios? Ya les dije, fresas, fresones, limas, todo, absolutamente todo lo que utilizamos en la consulta va al detergente enzimático. Abrebocas, loseta de vidrio, arco de Young, todo, absolutamente todo va a pasar por el detergente. Todo lo vamos a lavar y a descontaminar en ese paso. Posteriormente, retiramos los rotatorios, pero los rotatorios es importante tener en cuenta que esos no los podemos sumergir en el detergente enzimático o en la solución. Eso sí no lo vayan a hacer porque si no se van a echar a perder sus piezas. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Ya no se puede dejar en el bracket de la unidad puesta la pieza de alta y la pieza de baja. Este paso, si antes muchos odontólogos tenían la costumbre de que utilizaban la pieza de alta, le cambiaban la fresa y seguían con el siguiente paciente, ahora no. Tienen que pensar en su paciente y en el momento que estamos viviendo que se puede contagiar muy fácilmente. Entonces, retiran los rotatorios, todos los que utilizaron, punta de jeringa triple, igual no puede quedar ahí. Van a lavarlo. Como la pieza de alta o la pieza de baja no tiene puntas cortopunzantes o que nos hagan daño, perfectamente se puede hacer un lavado con el mismo detergente, un cepillo suave pequeño para lavar muy bien todas las partes de la pieza y posteriormente se seca muy bien y se hace la lubricación. Es importante tener en cuenta que hay que lubricarlo, empaquetarlo, se hace el proceso de esterilización y ojo, este paso es importantísimo. Antes de empezar con el paciente, dejar fluir el agua mínimo entre 30 a 40 segundos antes de empezar a trabajar con esa pieza alta en el paciente. ¿Para qué? Para sacar de pronto todos los restos que quedaron del lubricante y para hacer que se mueva internamente todo el sistema. Entonces, tan pronto sale la pieza de alta, le quitamos el papel, la sacamos de la bolsa, la ponemos, dejamos fluir, que salga el agua 30 segundos. Posteriormente, cuando ya tenemos todo lavado, ya lavamos nuestros rotatorios, ya están separados. Luego tenemos todo nuestro instrumental ya lavado y secado, vamos a separar. Es muy importante tener en cuenta que hay cosas que se pueden ir al autoclave. Manejábamos mucho una frase que decía, o manejamos mucho una frase que dice, ¿para qué desinfectar si puedo esterilizar? Muchos en su consulta, esta es importante, se puede limpiar sin desinfectar, más no desinfectar sin limpiar, y lo dice Spalding. Muchos en su consulta tienen, digamos, espejos que no son autoclavables, abrebocas, portaimpresiones que no son autoclavables. Entonces, eso es lo que debería ir en un desinfectante y desinfectante de alto nivel. ¿Qué pasa en nuestros consultorios? Por lo general, la auxiliar tiene 2, 3 contenedores, como lo vemos en la imagen. Primero, no se sabe ni qué es. Debería tener un rótulo donde diga glutaraldehído, hipoclorito, agua. Y en ese rótulo poner la fecha de cuándo se hizo o se colocó esa solución. En muchos consultorios tienen 3 o 4 contenedores con líquidos y hacen un shot de desinfectantes y de líquidos. Entonces, en ese poner, porque a veces creen que entre más se exponga el instrumento a este tipo de soluciones, pues más efectivo va a ser el procedimiento, pero resulta que no. ¿Por qué? Porque si no se hace un buen lavado y se sumerge en hipoclorito y luego lo sumergen en glutaraldehído, son 2 soluciones completamente diferentes. Primero, el hipoclorito corroe y daña el instrumental. No es indicado sumergir los instrumentos en hipoclorito. Segundo, en el glutaraldehído, si van a utilizar solo glutaraldehído, es recomendable que cuando sumerjan en el gluta
los instrumentos estén secos. Cuando se prepara la solución viene concentrada para cierta cantidad de días. Entonces, es importante tener en cuenta que el recipiente donde se va a tener el glutaraldehído debe tener una tapa. ¿Por qué? Porque pues es tóxico, suelta vapores, entonces debe tener una tapa, debe estar rotulado con el nombre de la solución y la fecha en que se llevó a cabo poner la solución en el recipiente. Y cuando se sumerjan allí, las cosas que se quieren sumergir porque no son autoclavables, es importante que estén secas. Si ponen o depositan en esta solución portaimpresiones que están húmedos o con agua, va a bajar la calidad de la solución ya preparada o la concentración de la solución. Entonces, todo lo que sumerjan en glutaraldehído tiene que estar seco. Muy bien. Entonces, ¿por qué no se puede, lo que no podemos esterilizar es lo que deberíamos llevar a desinfección de alto nivel, como en este caso el glutaraldehído? En comparación con la esterilización, la desinfección generalmente proporciona un nivel más bajo de actividad antimicrobiana que elimina virtualmente todos los microorganismos vegetativos, pero no necesariamente todas las formas microbianas, por ejemplo, esporas bacterianas. Es muy difícil comprobar con los desinfectantes de alto nivel que sí eliminan esporas. Y esa es la desventaja que tienen los desinfectantes de alto nivel versus con la esterilización. Con la esterilización yo sí puedo comprobar por medios como el control biológico que el autoclave está funcionando correctamente porque mata o elimina esporas. Esta es una escala, la escala de Maillard. Esa escala nos muestra el nivel de microorganismos. Entonces, en el primer punto, en el número 1 están los priones, que son microorganismos que por lo general se encuentran en nivel hospitalario. Afortunadamente, pues ahorita no se ha dado ningún brote de priones, pero en el segundo lugar se encuentran esporas bacterianas. Entonces, a partir del segundo hasta el número 10 están todos los microorganismos que perfectamente podemos encontrar aún en nuestra consulta y que los instrumentos pueden estar contaminados precisamente con todo este tipo de microorganismos. Por eso es importante entender que en el proceso de esterilización se puede garantizar que el autoclave está eliminando hasta esporas bacterianas haciendo un control biológico, pero en la desinfección no hay manera práctica para que tú lleves a cabo en el consultorio para garantizar que el glutaraldehído sí esterilizó y eliminó esporas después de, digamos, 10 horas que recomienda el fabricante, que dice que sí esteriliza, para tú decir, sí quedó estéril este instrumento. Esa es una de las desventajas de los desinfectantes de alto nivel, de la cual nosotros no podemos comprobar por medio de ciencia o científicamente que está haciendo efecto el desinfectante de alto nivel para que haga una esterilización. Por eso es y seguirá catalogado como desinfección de alto nivel. Muy bien. Es importante tener clara todo el protocolo que dice el doctor Spalding con respecto al instrumental. Separar el instrumental crítico de los semicríticos y de los no críticos. Tenemos que empezar a diferenciar cómo está nuestro instrumental. El instrumental crítico son instrumentos quirúrgicos y otros que se usan para penetrar el tejido suave y el hueso. ¿Cómo qué procedimientos serían ahí? Cirugías, implantes, todos estos son los que se llevan a cabo precisamente en el instrumental crítico. Nivel de desinfección alto, procedimiento adecuado, esterilización después de su uso. Los semicríticos son instrumentos que no penetran en los tejidos suaves o el hueso o las cavidades estériles del paciente, que ya es directamente, internamente del paciente, pero entran en contacto con los tejidos orales. Nivel de desinfección medio. ¿Y qué procedimiento se debería llevar a cabo? Esterilización. Si no es posible esterilizar
cualquiera de los instrumentos semicríticos, entonces, ¿qué se va a hacer? Una desinfección de alto nivel. Y los no críticos, como instrumentos o dispositivos que no entran en contacto o solo tocan la piel intacta del paciente, se va a hacer una desinfección de bajo nivel y el procedimiento, pues la desinfección. Esto es una norma de oro que se debe aplicar en el tema de el uso de los desinfectantes. Entonces, ¿cuáles están catalogados a nivel odontológico como desinfectantes de alto nivel, de nivel intermedio o de bajo nivel? De alto nivel, el que nosotros tenemos por opción de utilizar o lo que generalmente tenemos en nuestra consulta es glutaraldehído al 2%. Desventajas, lo que les decía, es tóxico. Siempre se tiene que manipular con guantes. Cuando se vaya a hacer la mezcla de la solución y ponerla en el recipiente, tienen que tener puesto su cubrebocas y lentes de protección y sus barreras normales. En el nivel intermedio encontramos los alcoholes, fenoles y los asociados aldehídos. Y en bajo nivel encontramos el hipoclorito y los compuestos de amonio cuaternario. De una vez les digo, el amonio cuaternario, ya ahorita está el de quinta generación, de preferencia está indicado ya para superficies. No sumerjan en amonio cuaternario instrumental para hacer una desinfección de algo. Ya no tiene esa capacidad tan elevada. Lo recomendable es sobre superficies. Según los fabricantes, hay amonios cuaternarios de quinta generación que son muy eficientes, pero sí es muy importante evaluar el uso entre el amonio cuaternario y el glutaraldehído al 2%. El hipoclorito pues no es mucha opción en este caso, en el caso del instrumental o de instrumentos, la mejor opción es llevarlo de una vez a esterilizar. En el caso, digamos, de portaimpresiones, como decía aquí en la escala, en las recomendaciones de Spalding, en los no críticos, una desinfección, bueno, sí, podríamos sumergir de pronto portaimpresiones en la solución de hipoclorito, tener un contenedor para hacer una solución de hipoclorito, pero es importante llevar a cabo un buen enjuague de esta solución, pasarlo una toallita, secarlos muy bien y posteriormente guardarlos o empaquetarlos. Muy bien. Ok, entonces espero haya quedado claro. Al final les respondo todas las preguntas. Si tienen preguntas con los temas de desinfectantes de alto, mediano y bajo nivel. Posterior a esto, cuando ya se tiene separado el instrumental que va al autoclave y el instrumental que se sumergió en el glutaraldehído, que estuvo los 10 minutos mínimo o lo que recomienda el fabricante para hacer una desinfección, vamos a sacar lo que tenemos en el gluta, lo enjuagamos muy bien a chorro de agua y lo vamos a secar. Entonces ya tenemos todo preparado y todo listo encima para, ya seco, para el empaquetado. El empaquetado es muy importante porque va a proteger precisamente de los microorganismos que se encuentran en el ambiente el proceso de esterilización que se llevó a cabo. Hay muchos que aún utilizan calor seco y que no empaquetan. Ya el calor seco, pues al momento que estamos, ya no es tan recomendable utilizarlo. Entonces es muy importante empaquetar bien el instrumental. ¿Es ideal reutilizar la bolsa? No es ideal reutilizar la bolsa. ¿Por qué? Porque el papel de las bolsas de esterilizar es papel grado médico. Es un papel trabajado especialmente para aguantar y soportar vapores, humedad y temperatura que se lleva a cabo dentro del autoclave. Entonces es un papel especializado. Primero, es un papel que tiene unos poros en forma como de cono
y cuando termina el proceso de secado, en el proceso de esterilización, esos conos tienden a cerrarse. ¿Para qué? Para garantizar y guardar y cuidar que el proceso de esterilización se va a conservar hasta la apertura de ese paquete. Entonces, si se abre el paquete o la bolsa de esterilizar y vuelve y se utiliza, ya los conos están cerrados. Entonces, para que en una segunda o tercer uso de ese paquete penetre eficientemente el vapor, es muy complicado. Aquí, con este tipo de prácticas de reutilización de las bolsas, se está comprometiendo bastante el proceso de esterilización del instrumental. Entonces, para los que tienen la costumbre de estar reutilizando la bolsa, es importante que tengan en cuenta esta parte. ¿Cómo vamos a marcar la bolsa y por qué? Es importante marcar la bolsa con un Sharpie. Quiero que se fijen las doctoras en el Sharpie nada más. Hay diferentes tipos de plumones Sharpie. Hay unos que tienen, como vemos en la imagen al lado derecho arriba, una AP y una norma ASTM. Esa norma ASTM dice que ese tipo de plumón es libre de contaminantes. Entonces, cuando se va a marcar el paquete, hay que poner plumones adecuados que no tengan tóxicos para cuando se lleva el proceso de esterilización, esos tóxicos no penetren el papel y comprometa así con esos tóxicos de las plumas o con lo que se marca el proceso de esterilización. ¿Cómo vamos a marcar los paquetes? Vamos a marcarlo de preferencia en la parte superior o en la parte inferior donde no tenga contacto la entrada del vapor al paquete internamente con el instrumento. En las áreas aisladas se va a poner la fecha, el nombre de la persona que llevó a cabo el empaquetado y es algo importantísimo, importantísimo sellar bien los paquetes, por favor. En esta imagen que vemos acá, la bolsa está mal sellada. Por lo general las bolsas tienen una parte donde tiene todo el sticker o todo el adherente para cerrarlo por ese lado, que es donde termina la línea negra, y aquí prácticamente está casi a mitad de la bolsa. Primero, no se ve qué tipo de forces es. Segundo, al cerrarlo de esta manera, cuando penetra el vapor, sale todo el vapor por los lados y no se concentra el vapor dentro del paquete, que es lo que necesitamos precisamente para que se lleve a cabo el proceso de esterilización, que esa concentración del vapor son aproximadamente 3 o 4 veces que se lleva dentro del autoclave. Se infla la bolsa, sale el vapor, sale el vacío y vuelve y hace este mismo proceso unas 4 o 5 veces. Es importante también tener en cuenta que cuando se van a llenar las bolsas con los instrumentos, tener un espacio considerable entre los instrumentos y las líneas del lado de la bolsa, mínimo de un dedo de espacio. ¿Para qué? Para cuando se lleva a cabo este proceso no quede saturada la bolsa y de pronto se rompa. Entonces sí tiene que contar con espacio la bolsa para poder llevar a cabo este proceso. También se pueden utilizar cassettes. Ahorita ya la mayoría de universidades, la mayoría de consultorios también cuentan con sus cassettes. Los cassettes igual se pueden meter en la tina ultrasónica, se hace el lavado, luego igual se seca, se empaqueta y se lleva al autoclave sin ningún problema. Y lo que les comentaba, es importante tener en cuenta que lo que van a llevar a desinfección de alto nivel o a desinfección de bajo nivel, por más de que haya pasado por un líquido, ya pasó un proceso, se eliminaron ciertos microorganismos. Entonces es importante tener guardados todos esos instrumentos que se pasaron por este proceso dentro de paquetes también o dentro de bolsas, precisamente bien selladas para evitar que pase lo que pasó en la imagen. Terminando todo este proceso, se retiran sus barreras, sus guantes, hacen un buen lavado de manos.
se cambian de guantes, ya sin ningún problema puede haber un cambio de guantes y se empieza el proceso de esterilización. Vale la pena recalcar que la cámara interna del autoclave necesita tener espacio para que circule todo el vapor y penetre cada uno de los paquetes. Si las cámaras internas del autoclave están rebosantes de instrumental, como vemos en la imagen, el vapor no puede penetrar por el papel. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los instrumentos que se van a sacar de esta carga no van a quedar estériles. ¿Cómo entonces debemos colocar los instrumentos dentro del autoclave? Si lo que se tienen son cassettes, la idea es ponerlos de manera horizontal o vertical en forma de libros, o si son los instrumentos normales de bolsa o de paquete, de esta manera. También hay la posibilidad que pongan encontrados los paquetes o los instrumentos. Entonces, así tal cual como lo ven ustedes, pero si quieren poner instrumentos encima, van a poner cara a cara el plástico contra el plástico para que quede el papel expuesto abajo y el papel expuesto arriba. Pero de preferencia, como ven en la imagen, es lo ideal y lo adecuado para que le dé el espacio a que penetre el vapor, haga el proceso de esterilización, se infla la bolsa y sale con la presión el vapor y hace nuevamente todo el ciclo. Muy bien, entonces tenemos diferentes tipos de esterilización que llevamos a cabo nosotros en consulta. Está por calor húmedo, que es el autoclave, y calor seco, pues que es el horno de calor seco. Lo que les comentaba, ya no es recomendable o los estándares internacionales ya no recomiendan, el manual del CDC de donde estamos trabajando todo esto, ya no es recomendable el calor seco. De preferencia, el autoclave por medio de calor húmedo. El ciclo más utilizado, 121 grados centígrados por 30 minutos. Y algo importantísimo que nosotros tenemos que evaluar es, así como no vemos el coronavirus cuando queda encima de nuestras áreas o cualquier tipo de enfermedad como la hepatitis C o la hepatitis B, cuando queda sobre las superficies, tampoco podemos ver que el instrumento quedó estéril. Entonces es importante cómo saber que realmente sí quedó o no quedó estéril el instrumento. Por eso es importante tener claro que hay que seguir ciertos parámetros para garantizar la efectividad del ciclo de esterilización o qué es lo que está llevando a cabo nuestro autoclave. Es importante verificarlo y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades nos dice que hay unos parámetros críticos que miden precisamente el proceso de esterilización. Esos parámetros críticos que se dan para el proceso de esterilización es tiempo, temperatura y presión. Tenemos esos tres parámetros que finalmente se mezclan y dan esterilización. Tiempo, temperatura y presión. Tenemos que garantizar que el tiempo sea el adecuado, que la temperatura esté en temperatura adecuada y que se dé una presión adecuada. En la esterilización a vapor existen tres tipos de controles mediante unos indicadores. Hay indicadores físicos, que es la parte externa del autoclave. Hay unos autoclaves que ahorita tienen mucha tecnología, entonces con solo presionarle un botón te arroja toda la información y te dice está a tanta temperatura, tanta presión y te informa todo. O si no, de los autoclaves normales, pues nos trae el señalamiento de a cuánta presión se encuentra, cuánta temperatura llegamos, es toda la parte física externa de los autoclaves. También están los indicadores químicos y los indicadores biológicos. Los indicadores químicos son dispositivos que contienen sustancias químicas, valga la redundancia, que cambian de color según el estado en que se expone precisamente a estas variables críticas del proceso de esterilización.
Y los indicadores biológicos, que son preparados de esporas, esporas que son trabajadas en laboratorios pero no son patógenas y son altamente resistentes a los procesos de esterilización. Entonces, gracias a que podemos evaluar por medio de indicadores biológicos el autoclave, es el único proceso para nosotros a nivel de odontología que podemos garantizar que los instrumentos que estamos utilizando en los pacientes se están llevando a cabo bien su reprocesamiento o su procesamiento, porque podemos evaluar por medio de indicadores biológicos el autoclave. A nivel hospitalario, que manejan óxido de etileno, cualquier otro proceso de esterilización, ellos tienen su manera también de evaluar esos procesos de esterilización, pero ya es algo muy diferente a lo que nosotros manejamos aquí internamente en nuestros consultorios. Por eso es importante tener en cuenta, la semana pasada que hablamos sobre el reprocesamiento de los N95, ahorita solamente se está autorizando a Esteris con su equipo Sterra, que es peróxido de hidrógeno a baja temperatura para que reprocese, autorizado por 3M para que reprocese los N95. No es lo mismo nosotros querer reprocesar en un autoclave un N95 a pesar de que se meta en una bolsa. ¿Por qué? Porque no, el protocolo hasta el momento no ha funcionado correctamente para autoclaves. Entonces, por favor, no vayan a hacer esos procedimientos en su consulta. Existen diferentes tipos de indicadores químicos. Está el tipo 1 y el tipo 3. Voy a hablarles de algunos, no todos. El tipo 1 y el tipo 3, digamos en el caso de la cinta testigo, y el tipo 3, que son unas marquitas que traen precisamente las bolsas que cambian de color. Ambos cambian de color. Pero resulta que el cambio de color de estos es solamente a temperatura. No cambian a la presión o al tiempo, que son los 3 parámetros críticos que yo necesito para saber que sí hubo esterilización. Entonces, cuando sale el paquete y yo le puse una cinta testigo, o en el caso de la imagen del lado de la tipo 3 que cambia de color, solamente me está indicando que cambió de temperatura, más no que está estéril el instrumental, y eso es algo importantísimo porque muchos auxiliares y muchos odontólogos creen que porque la cinta testigo cambia de color significa que está estéril. El único parámetro que manejan estos tipos de indicadores químicos es temperatura, nada más. Entonces, no indica esterilización. Están los indicadores químicos tipo 5. Estos indicadores sí pueden ser un indicio de esterilización. ¿Por qué? Porque cambian al tiempo la temperatura y al vapor. Estos indicadores tienen del lado derecho una zona segura que cuando se coloca el indicador químico directamente dentro del paquete o dentro del cassette, para garantizar si llegó completamente los 3 parámetros, tiempo, temperatura y vapor, van a cambiar de color. Lo importante es que ese color llegue a la zona segura o a la zona que tiene más alto color y que entre allí. Esto quiere decir que el instrumento sí pasó los parámetros críticos y que sí está estéril. Esto es muy efectivo, digamos, en kits donde son quirúrgicos, a nivel de implantes, para garantizar que el kit de implantes con sus fresas sí se llevó a cabo bien bien procesado, se llevó a cabo bien el proceso de esterilización. Esto es un indicador que para mí es muy valioso porque es decirle al paciente directamente, al paciente mostrarle, mira, tus instrumentos, lo que vamos a utilizar hoy contigo, sí están estériles, se puede agregar al expediente del paciente sin ningún problema. Es una solución muy práctica para que tanto el paciente como en la clínica internamente lleven un control rápido del proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque este se va a colocar en un ciclo. Pueden ponerlo en cualquier paquete, en el paquete que quieran probar, para garantizar que ese ciclo sí se llevó a cabo excelente, el proceso de esterilización. Algo muy importante que quiero recalcar aquí es que a pesar de que es tan eficiente y tan bueno, no quiere decir que va a sustituir la prueba biológica. Son un complemento los dos.
La prueba biológica, que es esta que vamos a ver acá, esa prueba biológica está indicada para hacerla mínimo cada 8 días, según la norma y el estándar de CDC. Evaluar nuestro autoclave con la prueba biológica mínimo cada 8 días. Y esta prueba con el integrador tipo 5 se debe hacer mínimo en cada carga o en los instrumentos donde estuvieron muy expuestos, digamos, les llegó el paciente con hepatitis C. Entonces, quieren garantizar y darse en cuenta visualmente que sí quedaron bien estériles esos instrumentos. Recuerden, un buen lavado, un buen secado y luego el proceso de esterilización. Introducen un integrador tipo 5, termina el proceso de esterilización y ahí se dan cuenta, sí, estos instrumentos quedaron bien estériles, los podemos utilizar en X paciente. Pero aún así, esto está recomendado para utilizar por carga. Estos indicadores biológicos, que son el preparado de esporas, internamente tiene un dispositivo impregnado con muchas esporas y un caldo, que es eso morado que ustedes ven allí, es un vial envuelto en un cristal, internamente tiene un caldo, es el caldo que va a cultivar esas esporas. ¿Cómo se procesa? Se introducen estas ampolletitas que ven del lado derecho dentro de un paquete, una bolsa de esterilizar, y se lleva al autoclave y se corre un ciclo. Posteriormente a eso, se saca la ampolleta, se deja enfriar mínimo unos 10 minutos y posteriormente sí se activa o se tritura precisamente el cristal, se tiene que romper el cristal para activar el caldo del cultivo y que se mezcle junto con las esporas que vienen impregnadas con un dispositivo que está, un papelito impregnado con esporas que está en la parte de abajo. Cada una de estas incubadoras tiene su propio sistema para poder triturar o activar la ampolleta. Posteriormente a esto se pone esas ampolletitas en cada uno digamos en la imagen derecha, en cada uno de esos hoyitos, o en la imagen izquierda como se encuentra en cada una de esas incubadoras, y según el fabricante, la recomendación, digamos en este caso son 24 horas, sube una temperatura entre 56 y 60 grados centígrados y se tiene que dejar allí aproximadamente 24 horas para que esas esporas, si alguna quedó viva, es el tiempo suficiente para que se reproduzcan y darnos cuenta que o está fallando el autoclave o el autoclave sí está matando todos los microorganismos. Entonces, ¿cómo nos tiene que dar el resultado para saber qué está pasando? El resultado de la parte izquierda es lo ideal. Siempre que se vaya a hacer esta prueba, se tiene que contar con una ampolleta de más, que es la prueba de control, así como tenemos que monitorear y controlar todo lo que pasa internamente dentro del consultorio con todos los equipos. Este proceso también se tiene que controlar. Entonces, una ampolleta de más, esa ampolleta de más va a ser el control. El control siempre va a quedar de color amarillo. ¿Por qué? Porque esa no va a ir al autoclave. Esa se va a activar y en el momento que se activa, pues están los microorganismos vivos a los cuales los vamos a mezclar con el caldo de cultivo y se van a poner directamente en la incubadora. ¿Para qué utilizamos el control? Pues para evitar falsos positivos. Va a durar 24 horas o 10 horas el proceso, entonces tenemos que garantizar que la incubadora funcionó correctamente, que la temperatura fue la adecuada, que no se fue la luz, que las esporas estaban vivas y son viables. Entonces, es un control de todo el sistema para garantizar que este proceso tan importante que todos tienen que llevar a cabo dentro de su consultorio fue un éxito total en el resultado. Del lado derecho vemos dos ampolletas. La que tiene la cinta negra es un indicador químico tipo 1, cambió la temperatura y nos damos cuenta que esta pasó su proceso por el autoclave, pero quedó amarilla. ¿Eso qué quiere decir? Que no, permítame por favor. Eso quiere decir
que el autoclave no está matando esporas, que el autoclave no está funcionando. Cosa contraria en la imagen del lado izquierdo, donde ven la ampolleta color púrpura y la ampolleta amarilla. Este es el resultado que debería salir siempre cuando termina el proceso de incubación. Su ampolleta tiene que quedar del mismo color a como lo encontramos en un principio. Eso quiere decir que no hubo crecimiento o reproducción de los microorganismos. Posteriormente, las ampolletas que tuvieron crecimiento, digamos en el caso de las dos del lado derecho, que tienen esporas vivas, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a llevar en una bolsa de esterilizar a un nuevo ciclo para matar las esporas que quedaron vivas y posteriormente se desechan en el contenedor rojo que tenemos en la consulta. Y para finalizar es muy importante tener claro cómo vamos a colocar los instrumentos en nuestro consultorio. Un cajón con instrumentos, como ven aquí, es peligroso. Primero, porque está tocando los instrumentos con guantes. Eso no lo podemos ya hacer. Y más en las condiciones en las que estamos ahorita, donde sabemos que hay muchos aerosoles, guantes contaminados, se toman las agarraderas. No, tienen que tener un sobreguante para agarrar las superficies que quieran agarrar. Y antes de atender el paciente, sacar todo lo que necesitan. En caso dado de que necesiten algo, traten de tener su consultorio lo mejor organizado posible para llegar directamente a lo que necesitan, y si llegan a necesitar abrir un cajón y sacar algo más de algún instrumento, es importante que se pongan un sobreguante de plástico o otro guante para tocar las superficies. Si no, van a estar con contaminación cruzada internamente dentro de los paquetes de instrumental. Algo importantísimo es que cuando se va a hacer el almacenamiento, evaluar que los paquetes salieron secos. Si los paquetes de su autoclave salen húmedos, hay una falla en su autoclave. Los paquetes tienen que salir secos. Un paquete húmedo donde el papel ya está húmedo compromete 100% la esterilidad del instrumental. Primero, porque se puede romper fácilmente el paquete. Segundo, porque un paquete húmedo favorece a que puedan penetrar fácilmente también los microorganismos. Entonces, tiene que salir seco de su autoclave. No hay opción de poner el ventilador para poner a secar nuestro instrumental o ponerlo encima del autoclave para que se seque rápido también. Garantizar el proceso de esterilización es que salga seco el paquete también cuando termine el ciclo. Muy bien. Pues prácticamente esta es toda la conferencia que traía hoy con respecto al lavado, desinfección, descontaminación y esterilización. Esta es mi tarea para los que quieran, ya terminando este ciclo de 3 conferencias, pueden ver esta película, también se las recomiendo muchísimo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo está el tema de las preguntas para aclarar todas sus dudas. Recuerden que trabajamos con pacientes, pero también somos pacientes. Tener un integrador tipo 5, unas buenas bolsas de esterilizar, hacer un buen lavado con un detergente, es fundamental. Este proceso realmente no es costoso a como puede ser una vida o su mismo personal que de pronto tengan contaminación cruzada y resultar enfermos por hacer mal este tipo de prácticas. Ale, tú me dices. Muchas gracias, doctora, de verdad, por esta gran conferencia. Estoy segura que muchos la consideran de gran utilidad y de gran ayuda, sobre todo para empezar a poner en práctica, en marcha, estos nuevos protocolos que tenemos que aplicar durante esta situación que estamos viviendo. Mientras que la doctora recibe todas las preguntas que ustedes nos han escrito en el chat, ¿verdad? Para que ella pueda moderar esas preguntas y responder en lo que más podamos el día. Ahora bien, dentro de todos la presentación de la doctora, en cual hablábamos de detergentes enzimáticos, de soluciones de ultrasónicas, quiero ahora compartirle qué tipo de producto Keystone trae a su disposición
que ustedes pueden adquirir a través de sus distribuidores autorizados de Keystone en su país. En este momento les voy a enseñar, ok, ahí les estoy presentando nuestro producto Vigilance o Vigilancia. Es un detergente enzimático especialmente formulado para la eliminación de la carga biológica y contaminantes de los instrumentos, superficies de trabajo, fregadero, trampas y prendas de vestir. Posee un agradable aroma, su pH es neutral y tiene una acción espumante, lo que la convierte en la solución ideal ultrasónica para limpiador de evacuación y preremojo de instrumental en frío. Contiene un inhibidor de corrosión, es biodegradable, no es corrosivo y es sumamente seguro para el ambiente. Este producto Vigilance lo pueden pedir ustedes a sus distribuidores en sus países. Para más información de quién es el distribuidor asignado y autorizado por Keystone en sus países, les invito a que nos envíen un correo. Quiero aprovechar también este momento de compartirles las fuentes referenciales, la cual la doctora ha utilizado para la conferencia de la semana anterior y para la conferencia del día de hoy. Ahí estoy compartiendo todas las fuentes de suma importancia para que ustedes puedan tener acceso a ellos cuando deseen. En el manual de preguntas que todos van a estar recibiendo, se van a incluir estas fuentes referenciales, ¿ok? Y aquí tienen nuestras redes sociales, nuestros vehículos de contacto, tanto para la doctora Lucero Pedreros como para mi persona, representante comercial, gerente de ventas para Latinoamérica de la empresa Keystone Industries. Les voy a dejar unos segundos para que puedan tomarle una foto y así puedan contactarnos. Sé que muchos de ustedes me han escrito y de verdad les agradezco, espero haberles respondido a tiempo. El manual de la primera charla ya está colgado en nuestra página Facebook LATAM y en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Keystone Industries. El manual para la semana anterior, la conferencia que se presentó la semana anterior, tiene más de 100 preguntas y ese manual estará disponible para el viernes de la próxima semana. Es decir, antes del 8 de mayo, ese manual va a estar listo y será enviado a ustedes por correo electrónico a través de todos los correos por los cuales ustedes se registraron a esta conferencia. Igualmente, el manual para la tercera conferencia el día de hoy va a estar disponible para ese día viernes. Doctora, ¿cómo vamos con las preguntas? ¿Ya las recibió? Ya. Quiero aprovechar de mostrarles allí en pantalla el certificado de asistencia que van a recibir por correo todos aquellos que pudieron estar presentes en las 3 conferencias. Es decir, que dentro de 2 semanas van a recibir este certificado de asistencia otorgado por el Centro Educativo de Keystone Industries, la doctora Lucero Pedreros y mi persona están recibiendo vía email a su correo electrónico personalizado, obviamente con su nombre, solamente aquellos que pudieron asistir a las 3 conferencias de la serie de bioseguridad y control de infección. Bueno, doctora, ahorita voy a dejar de compartir pantalla y vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, muy bien. Me preguntan, ¿qué detergentes enzimáticos son los más recomendados? Desde que sea enzimático, quiere decir que tiene las enzimas adecuadas para degradar la materia orgánica. Listo, ese es el recomendado, detergente enzimático. ¿Cuáles son los tiempos de programación para el lavado ultrasónico? Según las tinas ultrasónicas, ellas ya vienen programadas en la parte derecha con los tiempos. Hay unas que tienen incluso temperatura. Entonces, si le quieren poner que calentar el agua máximo 40 grados centígrados aproximadamente, también tiene un espacio donde usted le puede activar que quiere el agua caliente, que el ciclo dure 10 minutos. Entonces, sí es según el tipo de tina que usted tenga o la que quiera adquirir.
Hay unas que pueden calentar agua, otras que no tienen la posibilidad de calentar el agua, entonces depende mucho del fabricante. En el ultrasonido también se pone el detergente enzimático. Claro, sin ningún problema. Para eso es el detergente enzimático, es para hacer lavado en tina ultrasónica, que la tina ultrasónica su finalidad es esa, lavar, o el lavado manual. Cualquiera de los dos procedimientos, manual o ultrasónico, funciona bien el detergente enzimático. ¿Pueden secarse con servitoallas el instrumental? Sí, sí puede secarse. El inconveniente es ese, verificar que no suelte pelusas o que queden pedacitos de papel en la superficie de los instrumentos. ¿Qué toallitas serían recomendadas, regulares o solo desechables? Em, ¿Toallitas para qué? Para desinfectar las áreas de las toallitas que vienen en bote listas para descontaminación de áreas. ¿A eso se refiere quien hizo esta pregunta? Por favor, si me aclaran de una vez para responderla. Alejandra, esta es para ti. ¿Ustedes venden estos detergentes? Bueno, pues ya ella acabó de dar la información con respecto al detergente enzimático que maneja la marca. No me queda claro, al lavar el instrumental con jabón enzimático, ¿se lava con agua de la llave antes de secar? Por supuesto, sí, sí, sí. Al terminar el lavado, de estar sumergido el instrumental mínimo unos 20 minutos, mínimo, el instrumental, si tienen 2 pacientes o 3 pacientes nomás en todo el día, el primer paciente fue a las 8 de la mañana y fue una cirugía. El segundo paciente fue a la 1 de la tarde y fue operatoria. Y el tercer paciente fue a las 5 de la tarde y fue una valoración. El detergente puede durar todo el día y puede el instrumental estar sumergido todo el día en la solución sin ningún problema. Los detergentes enzimáticos no dañan la capa externa que cubre o protege con la que viene el instrumental. Entonces, no hay ningún inconveniente. Posterior a esto, lo que van a hacer es sacar el instrumental y jugarlo a chorro de agua sin ningún problema para sacar todo el producto o todo el detergente del instrumental. Y secarlo. ¿Qué tipo de papel recomiendo usar para secar el instrumental? Pues ya lo dijimos, unas toallitas de preferencia que no suelten pelusa, que sean de un solo uso para ese momento y a la basura, o papel, pero verificar que no quede papel sobre la superficie. Recomienda limpiar el exceso de sangre o restos de materiales con una gasa con alcohol antes de sumergir el instrumental dentro del detergente enzimático. ¿Es necesario ambos lavados, manual y ultrasónico, antes de meter al autoclave? Te respondo primero la segunda. No es necesario ambos, o el uno o el otro. No hay ningún problema, no es necesario hacer los dos. Y que sí es recomendable limpiar el exceso de sangre o restos con una gasa con alcohol. Si tú quieres con alcohol, quien hizo esta pregunta, se puede hacer una gasa humedecida con agua si están haciendo un procedimiento quirúrgico y ya no van a utilizar X o Y instrumento en ese momento, le pueden pasar una gasa embebida con agua sin ningún problema, retirar los restos y posteriormente pasa al detergente enzimático. Si no, no hay ningún problema. Pueden sumergir así, tal cual como están los instrumentos, en la solución con el detergente enzimático. Confíen que el producto hace esa función sin necesidad de eso. Pero si si ven que ya va pasando mucho tiempo en la cirugía y el elevador recto con el que estaban haciendo la cirugía después de 5 minutos ya no lo van a usar más, pero probablemente sí, entonces es preferible una gasita, lo limpian con algodón y cuando ya van a terminar el procedimiento porque se les alargó, pues ahí sí pasan a poner todo el instrumental dentro del contenedor con detergente enzimático. ¿Qué desinfectante es más recomendable? Depende. Como les mostré en la imagen,
Depende qué es lo que van a hacer. Un desinfectante de alto nivel para instrumental que estuvo en contacto directamente en boca, no sé, podría ser que no se puede esterilizar. Entonces, en ese caso sería glutaraldehído. Para portaimpresiones, abrebocas, podría ser hipoclorito, la solución en las proporciones indicadas, 1 litro de agua con 20 mililitros de hipoclorito, se sumergen los portaimpresiones, digamos, y listo. Cualquiera de esas dos funciona, pero ojo, hay que tener en cuenta qué es semicrítico y qué no es crítico. El proceso de lavado del instrumental se puede hacer después de una jornada de trabajo o después de cada paciente. Lo que les decía, si tienen 3 pacientes divididos con mucho espacio, pueden esperar hasta el final siempre y cuando el agua del detergente se encuentre clara y que no rebose de instrumentos también el contenedor, ¿no? Todo depende de esos 2 factores. Si el agua está todavía en buenas condiciones y tampoco es tanto el instrumental, lo pueden dejar para final de la jornada sin ningún problema, no va a pasar nada con el instrumental. Luego del glutaraldehído va solución jabonosa. No, 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 no. Recuerden, primero lavar. ¿Recuerdan esa imagen? Primero lavar y luego desinfectar o luego esterilizar. El proceso de lavado es fundamental. Primero se lava, luego se decide si se esteriliza o si se lleva un glutaraldehído, que es un desinfectante de alto nivel, pero lo básico es el lavado. Tenía entendido que el uso del glutaraldehído no se recomienda por sus efectos tóxicos o cancerígenos, ¿es cierto? Claro, sí es cierto que el glutaraldehído tiene efectos tóxicos, por eso la recomendación las recomendaciones del fabricante son esas. Pueden utilizar glutaraldehído, lo necesitamos en el consultorio para hacer una desinfección de alto nivel, a lo que no podemos esterilizar, pero la recomendación es utilicémoslo bien y hagamos el proceso tal cual como dice el fabricante y no va a pasar absolutamente nada. Si llevan cubrebocas, si se ponen lentes, si tienen guantes, en el momento que van a poner la solución en el contenedor y el contenedor tiene una tapa y le ponen el rótulo con la fecha, ¿qué problema puede haber? Ninguno. Pero la gente que no se pone sus barreras, que no le tienen la tapa al contenedor y que están los vapores expuestos 100% y aparte de eso, el centro de esterilización donde lo tienen no tiene buena ventilación, pues evidentemente sí va a causar problemas graves al operador. Comparación del glutaraldehído contra el ortoftaldehído. Bueno, el ortoftaldehído es un desinfectante de alto nivel muy bueno también. Tiene cosas muy positivas. Hay unos que no son tóxicos, que actúan también muy rápido. Ahí también vi una pregunta que decía los tiempos. Entonces, según el fabricante, hay muchos que dicen que en 10 minutos desinfecta y que en 10 horas esteriliza, pero ya les expliqué, el esteriliza porque está entre comillas. Entonces, el ortoftaldehído es también muy buen producto, ese lo utilizan a nivel hospitalario para el reprocesamiento de los endoscopios. Entonces, principalmente el ortoftaldehído es más a nivel hospitalario que a nivel dental. Por lo general, lo que más se recomienda a nivel dental es el uso del glutaraldehído. Amonio cuaternario de quinta generación, ¿de qué nivel es y se puede usar para limpiar superficies? Pues el amonio cuaternario está catalogado como de un nivel bajo y evidentemente sí está indicado para superficies, no para instrumental. Me están llegando más preguntas también.
Se pueden limpiar los rotatorios con amonio cuaternario. Todo, absolutamente todo tiene que ir al lavado con detergente enzimático. Luego lo repartimos. Recuerden, hay que evaluar ese rotatorio, en qué procedimiento se realizó. Si ese rotatorio tuvo contacto con sangre y fluidos, ese rotatorio tiene que ir al autoclave. Si es un rotatorio que en el autoclave se echa a perder, tiene que ir a glutaraldehído entonces, a una desinfección de Doctora, aldehído. ¿qué le parece si contestamos un par de preguntas más y dejamos el resto para poder ser incluidas en el manual de preguntas y respuestas de esta tercera conferencia? Y así continuamos con la rifa, que sé que están muchos de ustedes esperando por la rifa para poder terminar la conferencia. ¿Le parece? Un par de preguntas más. Ok. Gracias. Bueno, no sé si nos vamos a instrumental de ortodoncia. Me dijeron, sí, instrumental de ortodoncia, colegas ortodoncistas. El caballete con las pinzas de ortodoncia que se utilizaba para un solo paciente o de un solo juego, para los 10 pacientes del día ya no se puede. Todo tiene que ser lavado y en lo posible esterilizado. Entonces hay que contar mínimo con 3 juegos de las pinzas que más se usan. Matthew, corte distal, corte de ligadura, tener mínimo unos 3 o 4 juegos para que dé tiempo de tolerancia de lavado y esterilización. No, que es que no las quiero dañar porque de pronto el corte, todos los fabricantes actualmente, si miran en el manual, dice que esas pinzas son autoclavables. Yo tengo mis pinzas también, todos los autoclavo y el corte sigue 1A. Entonces sí es muy importante que ese tabú o ese mito ya lo dejen de lado. Todo esterilizar, lavar y esterilizar. Máquinas termoselladoras para empacar instrumental, claro, se puede usar sin ningún problema. ¿Tiene su máquina termoselladora? Súper bien. Los controles químicos tienen tiempo de vencimiento. Los indicadores químicos tipo 5 tienen su fecha de caducidad en el mismo indicador. No sé de estas últimas que han enviado. Algo importante que quiero recalcar es el uso de la luz UV. La luz UV, según los estudios que se han realizado, se puede utilizar para las áreas, para el agua. Digamos, en China la están utilizando muy fuerte para las áreas que están contaminadas con COVID, pero para esterilización de instrumental, todavía, según el manual del CDC o los estándares internacionales, no se avala la esterilización con UV como un medio garantizado o que garantice el proceso de esterilización. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque no se puede validar. Mientras que el proceso de esterilización con vapor o con calor yo lo puedo validar, puedo hacer una prueba de esporas, con la luz UV no se puede. Aparte de todo, no se puede tener un control de la intensidad de la lámpara. Muchas veces la lámpara sigue alumbrando, pero la luz UV que se está manejando ya no tiene la misma capacidad que cuando estuvo en un principio. Entonces sí es importante también tener claro ese punto. Bueno, pues yo creo que ahí, Ale, porque sí son muchas preguntas. Gracias, doctora. Bueno, les queremos decir a todos los que nos están escribiendo que pueden accesar tanto la primera como la segunda conferencia yendo a nuestra página de Facebook, Keystone Industries Latam, o a nuestro canal de YouTube bajo el nombre de la empresa Keystone, como lo ven aquí en la camisa, la franela Keystone Industries. Ahí están colgadas tanto la primera como la segunda conferencia. De igual manera, todos los que se registraron colocando su correo electrónico van a recibir un email con esta información, ¿ok? Donde van a poder acceder a estos videos, al manual de preguntas directamente. Mientras tanto, y antes de comenzar con la rifa,
quiero dejarles saber y presentarles cuál va a ser el tema de nuestra próxima conferencia. Y nuestra próxima conferencia va a ser con el doctor Marco Tulio Bocanegra de la Ciudad de México. ¿Pueden ver la pantalla allí, doctora? Y él nos va a brindar un tema de gran importancia, conocimiento sobre el uso, diferencias e indicación de las láminas termoplásticas rígidas versus las blandas. No solo para el uso clínico, sino también para el uso deportivo. No se pueden perder esta conferencia, va a estar excelente. Estoy seguro que les va a ayudar a muchos a aclarar muchas dudas sobre qué tipo de lámina debo usar para como placa miorelajante, qué tipo de lámina puedo usar para cubeta de blanqueamiento, qué tipo de lámina puedo usar o es la más indicada para bruxismo. Toda esta información el doctor nos la va a brindar en nuestra próxima conferencia el jueves 7 de mayo a la misma hora que hemos estado impartiendo estas conferencias a las 11:30 de la mañana. Igual todos van a poder accesar al link o el enlace para registrarse en la página de Facebook Keystone Industries Latam. Les pedimos a todos los que vayan a nuestra página que por favor nos sigan, hagan clic en seguir o me gusta para que así puedan recibir las notificaciones de las futuras conferencias. También ahora vamos a comenzar con la rifa y vamos a tener 3 premios el día de hoy. El premio para el tercer lugar, ¿ok? Va a ser este cupón de $25 en productos Keystone, $25 de descuento que van a recibir cuando colocan una orden con un mínimo de 50 con su distribuidor autorizado de Keystone en su país. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos los distribuidores, casas comerciales que nos han apoyado, que me han apoyado a mí particularmente en poder difundir estas conferencias, promocionar estas conferencias en sus países para que todos ustedes hayan tenido la oportunidad, los odontólogos, los técnicos, de enriquecerse con este material y con estos temas de tanta importancia. Entonces, es primera vez que voy a utilizar esta plataforma para hacer la rifa, así que esperemos que funcione. La idea es que el nombre que salga en la pantalla, esa persona, los nombres que, perdón, déjenme retroceder, los nombres que están entrados en la plataforma para hacer la rifa son todas las personas que se han registrado, ¿ok? Así que vamos a ver cómo funciona. ¿Pueden ver la pantalla de la rueda, doctora? No. No la puede ver. ¿Ahora la pueden ver? Sí. Ok. Entonces vamos a darle la vuelta a la rueda de la fortuna, a ver quién es el afortunado en llevarse ese cupón de $25 de descuento. Vamos a hacer aquí. Y el nombre es Paola Segovia López. Paola Segovia López es la ganadora del cupón de $25 de descuento en productos Keystone a través de su distribuidor local en su país. Paola, si estás con nosotros en este momento, vas a recibir un correo de parte mía con todas las instrucciones y detalles para que puedas hacer uso de este cupón. Ahora bien, nos vamos a el segundo regalo, ¿ok? Pueden verlo allí. Y es un kit de EPP que contiene una careta, una pantalla, un par de máscaras, contiene también un lente protector transparente y una botellita de 8 onzas de nuestro limpiador de manos, hand sanitizer de gel desinfectante para manos de la marca Optimize que ofrece la casa Keystone. Doctora, ¿usted me puede ver a mí también? Veo el kit en pantalla, veo el kit y te veo. Entonces vamos a ver quién es el ganador de del segundo premio.
Ta, 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 tan, ta, 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 tan. Y es Gilma Judy Arriola Correa. Gilma Judy Arriola Correa, perdón, es la ganadora de este segundo premio, este kit de EPP que les hemos mostrado. Gilma Judy, si estás con nosotros, recibirás la instrucción de cómo solicitar y poder recibir este premio. Y ahora vamos a ir al primer lugar, ¿verdad? El premio del primer lugar. Y este va a ser por esta bocina que ven aquí. Es una bocina inteligente de la marca Google que responde al comando de voz en español. Yo la tengo, es excelente. La pueden utilizar para programar sus recordatorios, diciéndole, hola Google, recuérdame de mi próximo paciente a las 3 de la tarde. Hola Google, dime cómo está el día. Aquí le estoy haciendo una propaganda a Google. Pero es una bocina inteligente y se las vamos a estar enviando al futuro ganador o ganadora en las próximas 2 semanas. Vamos a ver quién es el ganador de esta bocina. Denme un segundito. Y vamos a darle la vuelta a la rueda. Ta, 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 tan. Y el ganador o ganadora es Manuel Enrique. Manuel Enríquez es el ganador de esta bocina inteligente. Si hay más de un Manuel Enrique, no se preocupen, tenemos el correo de este Manuel Enrique, ganador, y le vamos a estar enviando la información. Entonces, queremos felicitarlos a todos. Gracias, como dije nuevamente, a todos nuestros distribuidores y quédense atentos, continúen siguiéndonos para que puedan asistir a la próxima conferencia el próximo jueves 7 de mayo. Doctora, no sé si tiene una pregunta y algo más que comentar. Quiero darle las gracias oficialmente por todo su apoyo, por compartir todos sus conocimientos. Un gran profesional, un gran ser humano y una gran amiga. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Ale. Pues no sé, de pronto si quisieran también ahondar más en algún tema, siéntanse con toda la libertad de escribirle a Alejandra, de mandar un correo a Keystone, si quisieran también saber más con respecto a algún tema de bioseguridad y lo trabajamos. Exactamente, quiero recordarles a todos que están recibiendo una encuesta en relación a la primera y a la segunda conferencia. Les voy a pedir a todos que nos ayuden a responder la encuesta. Son solamente 5 preguntas. No les tomará ni 1 minuto y medio responderla. Y así nos pueden ayudar a cómo podemos mejorar, cómo podemos traerle una mejor plataforma, brindarle un mejor servicio con temas de innovación, de interés y que pueda ser de gran utilidad para ustedes. Doctora, entonces, bueno, diga si ya puedo colocar una musiquita para despedirnos. Pues sí, ya el resto de preguntas las estaremos anexando al manual de preguntas y respuestas. Y pues espero verlos pronto nuevamente. A ti, Ale, muchas gracias también. Gracias, doctora. Gracias a Sara de McLean del equipo de Keystone. Gracias a Denise Rodríguez. Gracias a todos esos compañeros, clientes, amigos que nos acompañan el día de hoy en todas estas 3 conferencias. Esperamos que haya sido de su agrado y espero escuchar de ustedes en mi correo. Aquí les comparto nuevamente cómo nos pueden contactar, tanto a la doctora Lucero Pedreros como a mí. Denme un segundo. ¿Están viendo la pantalla, doctora? Sí. Ahí tienen mi correo electrónico, el correo electrónico de la doctora, la página web de Keystone Industries Latam y nuestra página de Facebook. No se olviden seguirnos.